Ya, Diego, por favor, inicia tu presentación. Ya, doctor. Voy a iniciar con el seminario que me toca el día de hoy, heridas y cicatrización. Mi nombre es Pantoja Ramos Diego. En definición, lo que hablamos cuando hablamos de heridas es una continuidad en la cual una continuidad producida en los documentos, ¿no? Tanto como en la piel, en las mucosas, en la cual lo que se va a producir prácticamente es una pérdida de sustancias, ya sea tipo de ciertos elementos, ¿no? De sangre, plasma, entre otros, ¿no? Lo que ya conocemos. Y esto causado por algunos agentes causales, en la cual esto puede extenderse tanto en los tejidos y también en los órganos subyacentes, ¿no? En la clasificación de las heridas tenemos por varias formas. Por ejemplo, según su profundidad, va a depender a qué grado ha afectado al tejido, ¿no? O también al órgano. Puede ser la piel, la parte de la dermis, la epidermis, ¿no? Por ejemplo, tenemos la exfoliación. Diego, disculpa, tu audio está... ¿Se me escucha? Se escucha como lluvioso, no sé si lo escuchan todos igual. Ya, a ver, un momento. ¿Se me escucha ahora bien, doctor? Yo casi igual te escucho, no sé los demás. Igual, está igual, Diego. Igual. Ya, ahora sí se me escucha. Ahora sí, mejor, ahora sí. No lo escucho ahora yo. Mejor voy a entrar a mi laptop. Ya, a ver, a ver. Rayos. Un momento, por favor. Doctor, disculpe, aprovechando la pausa, quería mencionarle que yo sí estaba desde el inicio de la clase, solo que no pude abrir mi micrófono. Soy Rey de Pimentel. Disculpe. Ya, sí leí el chat, ya no te preocupes, te voy a colocar presente. Gracias. Viernes. Ya de ya. Contigo nos vemos mañana, creo, ¿no? Sí. Ya. Y hice para unas cuantas cajitas ya. Ya ahora sí he entrado por mi laptop, doctor. Disculpe. Y ahora sí se escucha mucho mejor. Ahora sí. Ya, perdón. Continuando con el seminario, como estábamos hablando, lo que es la definición de heridas prácticamente va a ser una continuidad producida en los tegumentos, ¿no? Prácticamente es producido por una pérdida diferida o simultánea de algunas sustancias que nosotros vamos a perder eh, en este problema, ¿no? En esta causa. Puede ser debido a diversas acciones o agentes causantes y que pueden extenderse a los tejidos y los órganos subyacentes. En la clasificación vamos a tener por varias formas. Por ejemplo, según su profundidad va a depender a qué grado ha entrado la herida o qué grado está en la herida, ¿no? Si ha perforado la dermis o la epidermis o parte del músculo o ha llegado al órgano, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la escoriación,
a la herida superficial, en la cual ha afectado ya la aponeurrosis, la herida profunda, en la cual ya ha afectado tanto a la parte del músculo, al peritoneo, ¿no? O la herida penetrante, que en la cual afecta algún tipo de órgano. Según su dirección, tenemos longitudinales, transversales, oblicuas, espiroideas. Según su forma, puntiformes, simples o lineal, arqueadas, ¿no? Angulares, en colgajo o estrelladas o en crateriforme, ¿no? Según su agente causal, que es lo más importante saber, es, por ejemplo, tenemos punzo penetrante, en la cual es debido a un objeto puntiagudo, ¿no? En la cual se ha lesionado en el tejido, en la cual puede ocasionar ciertas lesiones, en la cual pueden ser graves, ¿no? En algunos casos. Incisas, ¿no? En la cual son por objetos cortantes afilados, como el cuchillo o el gilet, ¿no? En la cual en este tipo de heridas va a tener un borde regular y también su predominio superficial va a haber más, lo que va a ver más es la extensión en vez que la profundidad, ¿no? Y esto también es dependiendo a cuán penetrante ha sido el objeto, ¿no? La segación, por ejemplo, puede ser por mecanismo de cizallamiento, en la cual va a tener un borde irregular, sus bordes van a estar irregulares, ¿no? Y esto puede ser por un objeto contusión, en la cual encontramos moguetones, ¿no? Daño vascular, traumatismo cerrado. Avulsión, en la cual es por un mecanismo de arrancamiento. Aquí encontramos un colgajo de piel, va a haber un sangrado abundante, los bordes van a estar desvitalizados, ¿no? No va a haber un borde irregular, no se va a poder realizar una buena sutura aquí, ¿no? Amputación, separación traumática de un miembro, extremidad, atracción, mecanismo de aplastamiento, va a haber un aplastamiento del tejido en la cual puede depender la gravedad, ¿no? Incluso se puede perder tanto la parte del tejido que se ha comprimido, ¿no? Abrasión o escoriación, mecanismo de raspado, roce de cepillado, en la cual en la mayoría de nosotros hemos tenido en la niñez, ¿no? Por objeto duro, ya sea en el piso, ¿no? Caídas o arrascamiento con algún objeto, ¿no? Se produce en la epidermis y no deja cicatriz, dependiendo también eso de la gravedad. Ahora, según la clasificación, según el grado de contaminación, vamos a tener lo que son heridas limpias. Aquí en las heridas limpias, lo que se va a observar es que no va a haber una apertura del tracto digestivo, ni del tracto respiratorio, tampoco ni del tracto urinario. Es decir, que no va a haber ningún contacto con la mucosa, ¿no? Con el exterior. También puede ser producido, también es cuando hay una cirugía, pero no hay ningún tipo de infección, tampoco no hay ningún tipo de inflamación. También cuando las salas de operaciones que se ha realizado cuando las salas de operaciones que se ha realizado la cirugía presenta todas las condiciones de asepsia, antisepsia, en la cual la herida no se puede observar ningún tipo de infección, ¿no? El cierre de este tipo de heridas es mediante primera intención, la cual ya vamos a hablar más adelante. Lo que son heridas limpias contaminadas. Aquí en este tipo de heridas va a haber una apertura del tubo digestivo o también del tubo respiratorio o del tracto urinario, ¿no? Pero aquí no va a haber una salida de algún tipo de material, o puede haber algún tipo de salida de material, pero esta va a estar controlada, ¿no? Va a estar controlada, en la cual no se va a dirigir, este material directo, no va a tener un directo contacto con el medio, ¿no? O sea, con el medio del tejido, de los demás tejidos, en la cual pueda provocar una contaminación. Por ejemplo, tenemos la colicistectomía, ¿no? O la apendicectomía que se realiza. Por ejemplo, en la apendicectomía
podemos tener, pueden ser heridas limpias contaminadas, como también pueden ser heridas contaminadas, como también pueden ser heridas sucias. Esto va a depender la gravedad de la apendicitis que haya tenido, ¿no? Una apendicitis aguda o una apendicitis ya que tiene algún tipo de pus, ¿no? En la cual ya va a cambiar el tipo de herida, ¿no? O quizás una apendicitis que haya reventado y haya producido una peritonitis, ¿no? Ya va a cambiar también la circunstancia. En la herida contaminadas, igual también va a haber apertura del tubo digestivo, respiratorio, urinario, pero aquí con una salida del material, pero aquí la salida del material va a estar mal controlada, es decir, que va a llegar al contacto con los demás tejidos, ¿no? Y también esta puede producir un grado de infección, ¿no? O también es que la herida tenga un grado de infección en la cual puede estar contaminada, ¿no? Por ejemplo, también perforaciones de vísceras, ¿no? Y también, por ejemplo, cirugías cuando hay una violación de de la asepsia o de la antisepsia que hay en el medio de la cirugía. O también hablamos de heridas contaminadas cuando hablamos también de heridas traumáticas. Todas heridas traumáticas son heridas contaminadas. Ahora, hablamos de heridas sucias cuando ya los procedimientos quirúrgicos que se han realizado, existe un grado de infección bastante grave en el sitio quirúrgico. Y también cuando las heridas hay una salida de dos tipos de mecanismos, ¿no? Una salida de pus o una salida de heces, ¿no? Como le estaba comentando en la apendicectomía. Por ejemplo, si esta apendicectomía se ha reventado y hay una salida de las heces, ya se va a considerar como una herida sucia, ¿no? Debido a las heces que se ha contaminado y se ha producido una peritonitis. Es por eso que una peritonitis, cualquier tipo de peritonitis, se le denomina como una herida sucia. También, por ejemplo, las heridas traumáticas, que hay un proceso infeccioso y que no se ha controlado adecuadamente, también se le puede considerar heridas sucias. Ahora, en las heridas sucias va a haber un bastante porcentaje de infección, por ejemplo, el 50% un 50% de grado de infección que puede tener este tipo de heridas, ¿no? Si no se controla a tiempo. En este tipo de heridas también es justamente lo que se va a tratar es junto con los antibióticos, ¿no? En las heridas sucias. En las contaminadas también, pero también de manera controlada, ¿no? Los tipos de cierres tenemos en primera intención, en la cual cuando se aproxima los bordes de una herida y cuando se aproximan los bordes, es decir, cuando los bordes están limitados, ¿no? Cuando los bordes están limitados y no hay ningún tipo de irregularidad en su alrededor, ¿no? No hay contaminación, la herida está limpia, no hay ningún tipo de infección. Entonces, este tipo de herida se puede realizar mediante primera intención. Ahora, es importante que para que se pueda realizar una cierre de primera intención, la herida sea limitada a sus bordes, ¿no? Tenga una limitación. Entonces, en ese tipo de limitación, ahí recién se puede realizar una buena sutura mediante punto de sutura. Y también cuando en este tipo de heridas no hay ningún tipo de complicación, ¿no? Como estaba mencionando, no hay ningún tipo de infección en la herida o no hay ningún tipo de pus que pueda no realizarle un tipo de cierre de primera intención, ¿no? En la segunda intención se da cuando la herida permanece abierta o con los bordes separados hasta que alcance el final del proceso reparador. Es decir, ya aquí encontramos la herida irregular, sus bordes están desvitalizados, ¿no? Entonces, como no hay unos bordes limitados en la cual
no se puede realizar una buena sutura, no se puede realizar puntos de sutura, entonces lo que se hace es dejar la herida y realizarse una buena limpieza de asepsia, lavado y un medio de antibióticos para evitar la contaminación. Y se continúa, se deja que la misma herida se recupere, ¿no? Se cicatrice. Ese tipo de heridas o este tipo de cicatrización es lo que nosotros llamamos la cicatrización por segunda intención, ¿no? Es causada también causada por cuando hay una infección o un trauma excesivo o pérdida o aproximación imprecisa del tejido, ¿no? Ahora, el proceso de cicatrización obviamente es lento porque no se está realizando ningún tipo de sutura y se deja que la herida propiamente siga su mecanismo de cicatrización, ¿no? Por tercera intención es parecido al anterior, es cuando, cuando, cuando la herida se deja abierta, debido a que este tipo de herida está en mal estado, ¿no? Está en mal estado o la extensión de la herida es bastante predominante y no se puede realizar puntos de sutura, ¿no? Y aparte que para evitar que cierta área evite que se infecte, se infecte debido al grado al grado de la herida que haya tenido o al grado de cirugía que haya tenido, es para evitar que se infecte cuando se haya suturado, se deja la herida abierta, porque esta es, bueno, obviamente que está bastante extendida, y como la herida está bastante extendida, entonces se realiza lo que son los manejos, ¿no? De asepsia, lavados, manejo de antibióticos. ¿No? Aquí también se utilizan lo que son, por ejemplo, en lo que son las bolsas de Bogotá, ¿no? Para evitar que éstas se infecten y se dejan cicatrizar mediante varios días. Y cuando ya esta está cicatrizada, más o menos se puede ver ya la cicatrización y se puede observar los bordes limitados, ¿no? En algún aspecto, se puede coger en los ambos extremos y se ponen los puntos de suturación, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Bueno, el cirujano habitualmente trata estas lesiones mediante desbridación de tejidos, de los tejidos no viables, y esta la deja abierta, ¿no? Mayormente es un método seguro de reparación de las heridas contaminadas que se producen, ¿no? Bueno, cicatrización es un proceso biológico con reacciones bioquímicas, mitóticas celulares, con tendencia a la curación y reparación de las úlceras o heridas, ya sea por primera intención o por segunda intención. Esto para poder restaurar la integridad tisular, ¿no? O la integridad celular. Ahora, lo que nosotros vamos a observar aquí son 3 fases de cicatrización de las heridas, ¿no? Primero tenemos la fase inflamatoria, tenemos la fase de proliferación y también tenemos la fase de remodelación, ¿no? En la fase inflamatoria sucede en los 3 primeros días, desde el momento que se haya producido la infugia, en la cual en las subfases que tenemos en la inflamatoria tenemos primeramente la hemostasia y después la inflamación, ¿no? La hemostasia ocurre en el primer día, ¿no? Después de las 6 horas, hasta las 6 horas, en la cual se produce la vasoconstricción de las arterias para poder atrapar lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Las células que se necesitan y poder transferir todas las células requeridas para poder llevarse al sitio de inflamación, ¿no? Justamente primero se hace la vasoconstricción y luego se hace lo que es la vasodilatación, ¿no? Luego que se haya comprimido y se haya transferido todas las células requeridas, estas células que se van a requerir primeramente son justamente los glóbulos blancos, ¿no? Las plaquetas.
Aquí las plaquetas va a haber una bastante agrupación en el sitio de la inflamación o de la injuvia que se haya realizado. Y como todos sabemos, en la vasodilatación se agranda las arterias, lo que va a permitir es el mayor ingreso de lo que son glóbulos rojos, el mayor ingreso de lo que son las plaquetas, ¿no? Los monocitos, los macrófagos, los linfocitos, ¿no? Y también va a haber un mayor aumento de lo que son la oxigenación, ¿no? En la cual va a necesitar la herida para poder realizar la cicatrización, ¿no? Aquí la inflamación se produce justamente en los glóbulos, los macrófagos, ¿no? Los macrófagos realizan lo que son la degradación de ciertas bacterias que nosotros podemos encontrar en, en esa herida en la cual se realizan esa degradación y luego se manda ciertas señales a las células específicas, ¿no? Que son los linfocitos para poder combatir algún tipo de bacteria que se haya ingresado al esto o algún tipo de infección que haya producido en esa injuria. Por ejemplo, también en esta injuria, lo que nosotros vamos a observar es el aumento del colágeno, ¿no? El colágeno 3. El colágeno 3 va a aumentar hasta los 3 días. Luego de los 3 días, este tipo de colágeno va a disminuir cambiando el tipo de colágeno, en la cual vamos a hablar más adelante. También lo que nosotros vamos a observar en la parte inflamatoria es el aumento de la fibronectina, ¿no? Ahora, la fibronectina, ¿para qué? Para poder aumentar la proliferación de fibras, ¿no? Justamente aquí, los macrófagos van a enviar señales quimiotácticas a los fibroblastos y justamente después que se haya abordado la proliferación, al aumento de los macrófagos en el sitio de la injuria, prosigue lo que es la granulación, ¿no? Que es de los 3 días hasta la tercera semana. En esta etapa se va a producir varios mecanismos de subfases como la granulación, la epitelización, la fibroplasia y la contracción, ¿no? Primero vamos a empezar con la granulación, en la cual, como estaba mencionando, aquí se va a producir lo que es la proliferación de los fibroblastos, en la cual se va a producir fibras de colágeno o miofibrillas, ¿no? Para poder realizar la cicatrización, ¿no? Aquí los fibroblastos, primero lo que se va a producir es, se van a acercar las miofibrillas a los bordes que se haya producido la injuria. En los bordes se agrupan, ¿no? Se agrupan en los bordes, luego para poder dar una delimitación de la herida, ¿no? Luego que se haya agrupado, se rodea toda la herida formando un colgajo, ¿no? Es decir, justamente este colgajo que se forma en la herida, ¿no? Luego que se haya formado esto, ahí donde se va a aumentar también lo que es la angiogénesis, ¿no? Que es el aumento de los nuevos vasos sanguíneos para producir para producir justamente el intercambio del oxígeno que va a necesitar el medio de injuria que se necesita, ya sea el oxígeno y también los macrófagos para poder granularse en el medio de injuria, ¿no? En el medio de la injuria. Luego que se haya producido ya toda esta granulación de las miofibrillas, de los fibroblastos, se prosigue la epitelización, ¿no? En la epitelización lo que se produce es la proliferación de los fibroblastos. Es decir, aumenta ya no va a haber, lo que no va a haber es aumento de cantidad, lo que se va a ver es un aumento del volumen que es de los fibroblastos. Y justamente lo que hablamos es justamente eso de la fibroplasia, ¿no? Es un aumento del volumen de los fibroblastos para poder producir lo que es justamente el colgajo de la herida y evitar que ésta quede permanente, ¿no? Se prosigue justamente varios días toda esta epitelización va a proseguir por varios días, hasta la tercera semana.
en la cual aquí, para poder producirse todo este mecanismo de la epitelización en la fibroplasia, justamente se necesita el otro tipo de colágeno, ¿no? Aquí ya no va a actuar el colágeno tipo 3, sino va a actuar el colágeno tipo 1. Justamente los fibroblastos es el productor del colágeno tipo 1, para poder justamente producir lo que es la producción de las miofibrillas, y producir la epitelización y la fibroplasia, ¿no? Justamente ya cuando se produce el aumento y la producción del colágeno tipo 1, en la fibroplasia, después que haya pasado de varios días y se ya haya producido una buena retención de la guida, ¿no? Se haya tapado la guida completamente, se produce la contracción, ¿no? Es decir, se va a producir una contracción mediante las miofibrillas de las fibras que se están remanando en la guida, ¿no? Justamente esta contracción es para cerrar la guida, ¿no? Mientras que mientras cuantos días va pasando, va a haber un aumento de la contracción, ¿no? Esta contracción va disminuyendo a la guida, ¿no? Y hasta que se disminuya completamente y luego ya sigue lo que es la remodelación, que es la maduración, ¿no? Aquí, como mencioné, aquí aumento tanto el colágeno tipo 1, aquí ya va a haber una maduración de los fibroblastos, va a haber un aumento del tejido, del tejido, un momento del tejido para producir lo que es el cierre de la guida, ¿no? Aquí ya esto va a producir en los varios días, de acuerdo de acuerdo después que se pasan los días, semanas, va a aumentar la fuerza tensil de la guida, ¿no? Hasta llegar a un 90%, un 98%. Ahora, en los tipos de cicatrices son aquellas en las cuales nosotros podemos encontrar de acuerdo a la gravedad que se haya producido en la guida, ya sea se haya producido en una cicatriz, en una guida por cierre de primera intención o una guida por cierre de segunda intención. Por ejemplo, las heridas por cierre de primera intención, como mencioné anteriormente, son cierres donde vamos a encontrar los bordes limitados. Entonces aquí va a haber una cicatriz normal, ¿no? No va a haber, se va a cerrar completamente. Son aquellas en el que el restablecimiento de la piel se efectuó con el mínimo rastro, sin distensión, depresión o elevación. No hay retracción o adherencias a planos profundos o cambio de la coloración, ¿no? No causan ni dolor ni trastornos funcionales. Se pueden ver estéticamente bien en una cierta parte, aunque en algunos casos estos tipos de guías, por más que sean de primera intención, por estéticos, por ejemplo, en las caras, pueden verse en cierto aspecto, ¿no? Y estos pueden tratarse de alguna manera, ¿no? Con láser, ya que se vean que hay hoy en día con la tecnología. Las cicatrices hipertróficas se proyectan por encima de la superficie de la piel circundante. Estas van a ser bastante elevadas, como se observa en la imagen. También van a ser engrosadas, van a ser enrojecidas, ¿no? En algunos casos pueden causar picor, ¿no? Esto van a ser debido por una hiperproducción del tejido conectivo. Ahora, ¿por qué se produce una hiperproducción del tejido conectivo? Porque porque la guida se haya pasado, no se ha cerrado completamente, no se ha cerrado de buena manera o no se ha cerrado adecuadamente en los días que se necesita suturar la herida, o que la herida haya producido una infección y que se haya evitado, que se haya realizado una cierta asepsia y se haya pasado todavía varios días y recién se haya suturado y se produce todavía este tipo de cicatrices hipertróficas, ¿no? Mayormente se producen los que son los cierres por segunda intención. También tenemos las cicatrices queloides, que son proliferaciones muy engrosadas o protuberancias del tejido cicatricial,
cuya causa también reside por una hiperproducción del tejido conectivo, en la cual aquí se produce prurito, ardor intenso o sensibilidad espacial al contacto. Hay una alta recidiva luego de su eliminación quirúrgica, por más que se elimina esta cicatriz queloide, puede volverse a agrandarse, ¿no? Puede volver a hiperproducir el tejido conectivo. Puede ser producido por en algunos casos es debido a una predisposición familiar, agencia genética, ¿no? Mayormente es en la raza negra, una mayor predisposición en ellos. Esto se empieza a manifestar en la tercera o cuarta semana de la intervención, ¿no? Mayormente estos son heridas que se hayan producido por cierres de tercera intención, ¿no? En la cual se han pasado muchos días o varias semanas que se ha necesitado poder realizar un buen manejo de la herida y recién realizarse una sutura en la cual debido a ello se produce un engrosamiento de la herida, ¿no? Un engrosamiento, una hiperproducción del tejido conectivo, justamente produciendo este tipo de cicatrización queloide. Eso sería todo, doctor, en el resumen de todo el tema. Muy bien. Muy bien. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. A ver, si nadie tiene preguntas, yo voy a hacer un par de preguntas. A ver, Diego, voy a ponerte un caso clínico, o bueno, un par de casos clínicos para que en función a lo que tú has expuesto me puedas responder. A ver, en primer lugar tenemos dos pacientes. Un paciente que va a ser operado, o que es operado, mejor dicho, de un cáncer de colon. Se le ha hecho una resección de colon, una hemicolectomía derecha ampliada por un cáncer de colon. Y tenemos un paciente que ha sido operado de una apendicitis aguda flemonosa. Según la clasificación de las heridas por el grado de contaminación, ¿cuál de las dos incisiones, obviamente para hacer una hemicolectomía derecha se le ha tenido que hacer una laparotomía, una incisión mediana, y en el caso de la apendicectomía se le ha hecho una incisión transversa, una incisión pequeña debajo del ombligo y a la derecha? ¿Cuál de las dos incisiones conlleva más riesgo de contaminación o más riesgo de infección? Ya, de la apendictomía flemante, ¿no? Porque si esta se perfora puede producir una peritonitis. Es una apendicectomía flemonosa, es una apendicitis aguda en segunda fase. En segunda fase. Entonces, ¿cuál de las dos sería? ¿La laparotomía que se ha hecho por un paciente por la hemicolectomía derecha o la incisión transversa por la apendicectomía? ¿Cuál de las dos conlleva mayor riesgo de infección? La laparotomía, doctor. ¿Por qué? Porque hay un mayor contacto con el tejido mucoso del tejido digestivo, ¿no? Y si no hay un buen control de las heces que se está realizando, puede contaminar el medio, ¿no? ¿Tú cómo sabes que no hay un buen control de las heces? O sea, mejor dicho, lo primero que tienes que saber es qué tipo de herida, según la clasificación de las heridas, es la laparotomía por una hemicolectomía derecha de cáncer de colon. ¿Es una herida limpia, contaminada o sucia? Eso es limpia contaminada. Cuando hay un control limpio contaminado. Estamos con lo correcto. Es una herida limpia contaminada. ¿Qué porcentaje de riesgo de infección tiene una herida limpia contaminada? La limpia contaminada tiene un porcentaje de 5 a 10%. Del 5 al 15% es lo habitual. Del 5 al 15%. Ya, la apendicectomía. ¿Qué tipo de herida es según el grado de contaminación? Una apendicectomía flemonosa. Eso sería, claro, eso sería una contaminada. Eso es una contaminada, correcto. Por lo tanto, ¿qué grado de riesgo de infección tiene? Ahí tiene mayor grado de infección. Ahí tiene entre 15 a 20%, 25%. Entre el 15 al 25%. Uh-huh. Entonces, ¿cuál de las dos heridas
tiene mayor infección. La laparotomía apendicectomía. por hemicolectomía o claro, la apendicectomía. O sea, lo primero para valorar el grado de infección que ustedes tienen que ver es el tipo de herida que es según el grado de contaminación. No interesa el tamaño de la cirugía, el grado de contaminación de la cirugía, perdón, no interesa el grado o sea, obviamente una hemicolectomía de hecho es una cirugía que va a demorar mínimo 3 horas, mientras que la apendicectomía de repente es de media hora. No interesa ese factor. No interesa el hecho que la incisión por la hemicolectomía sea mucho más grande, ¿no? Mientras que la incisión de la apendicectomía es mucho más pequeña. No interesa. Lo que interesa es valorar según... Perdón, un poquito, bien. Lo que interesa es valorar según la clasificación de las heridas. ¿Cómo es que distinguimos una limpia contaminada y una contaminada? ¿Cómo es que sabemos cuál es cuál? En una herida limpia, como mencioné, no hay apertura del tracto digestivo, ni el tracto respiratorio, ningún tipo de mucosa. Y aparte... Entre una limpia y una sucia es fácil saber, ¿no? En la Ujú. limpia no hay contacto con el aparato digestivo, respiratorio, urogenital. Y en la sucia hay contaminación con agentes externos, como heces o otro tipo de agentes contaminantes externos. El problema está en tratar de diferenciar cuándo es limpia contaminada y cuándo es contaminada. ¿Y en qué se basa la diferencia? O sea, ¿cómo es que diferenciamos una de otra? En la limpia contaminada va a haber un control del material. En cambio, en la contaminada no va a haber un control del material. Y aparte, también es la infección, ¿no? Por ejemplo, en la limpia contaminada no va a haber ningún tipo de infección en la herida. Pero en cambio, en la contaminada ya puede haber en esa herida una infección. Ya, pero ¿a qué nos referimos con control? Control del material. ¿Qué te refieres con control del material? Es cuando, o sea, cuando, por ejemplo, cuando se realiza una apendicectomía y quizás se haya perforado, ¿no? Pero no va a haber un contacto con el tejido y se llega a controlar adecuadamente, ¿no? Ya, No sé si me dejo entender. a ver, me has floreado bien. La diferencia en cuanto a cirugía controlada y no controlada está justamente en función al tipo de cirugía que es. O sea, una hemicolectomía derecha por un cáncer de colon es una cirugía programada, es una cirugía electiva, es una cirugía en la cual ha habido la preparación del paciente desde el preoperatorio, desde una preparación desde el punto de vista nutricional. Mientras que en una cirugía de emergencia, que tenemos que operarlo sí o sí, no nos da chance de darle antibiótico profilaxis, no nos da chance de prepararlo nutricionalmente porque tenemos que entrar a prepararlo directamente. A eso se refiere la cirugía programada o electiva, por más grande que sea, nos permite tener un control sobre la cirugía. Mientras que en la cirugía de emergencia, lamentablemente no, tenemos que entrar a operarlo como esté. Entonces, todas las cirugías de emergencia, así sean pequeñas, son cirugías de por sí contaminadas. Mientras que todas las cirugías programadas o electivas, en la medida de lo posible, siempre hay un control del acto operatorio como tal, desde el preoperatorio incluso. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tiene. Entonces, obviamente tenemos que tener mayor control, mayor, vamos a decir así, cuidado con las cirugías de emergencia. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Entendieron, chicos, lo que quiero decir? ¿No es cierto? Y otra preguntita con respecto al cierre de las heridas. A ver, te llega una persona a la emergencia, tú eres interno de cirugía, te llega tu tópico de cirugía, son las 9 de la mañana, y viene un paciente que ha sufrido un corte en un brazo, ¿no? Él requiere que la noche anterior, ¿no? Más o menos a las 8 de la noche, poco antes de salir de su trabajo, presente el accidente y se corta el brazo. Y aparece casi 12, 13 horas después, con la herida abierta. No hay sangrado activo, hay un coágulo ahí, pero una herida incluso con signo de flogos. ¿Qué tipo de cierre le harías y por qué? Ahí sería un cierre de segunda intención.
¿Por qué? Porque si ya hay un grado de contaminación, uno porque ya ha pasado varias horas, porque mayormente es un control menor a las 4 horas de una herida, se puede realizar por primera intención, y Ya. tampoco cuando no hay ningún tipo de infección, pero O ya sea, después de pasar los... el punto de corte es 4 horas. Ujú. Es un poquito más en realidad, Diego. Pero, la respuesta es correcta, ¿no? Pero es un poquito más el tiempo. Las guías indican que es 6 horas. ¿Pero por qué 6 horas? ¿Por qué es que se da ese tiempo como mínimo? Incluso dicen que cuando es rostro, cara, podrías esperar hasta 8 a 12 horas, pero si son miembros, sí necesariamente 6 y máximo 8 horas. ¿Pero por qué se dan esos tiempos? ¿En base a qué? Por el medio por la fase de cicatrización, porque a las 6 horas se produce la hemostasia y de las 6 empieza lo que es ya la primera fase de la inflamación de la herida. Se empieza a cerrar. Mm, No, Ya, pero perdón, se empieza a producir lo que son las plaquetas, todo eso. Ya, pero si tú, pero obviamente, entonces, pero partiendo de ello, o sea, tú me estás diciendo que no lo cerrarías para no interferir con los procesos de cicatrización. Al contrario, Ah, si tú lo cerrarías, lo acelerarías. No tiene que ver con, o sea, el hecho de que tú decidas hacer un cierre por primera o segunda intención, no tiene que ver con el hecho de interrumpir o no la cicatrización, sino tiene que ver con otra cosa. claro, por la infección, es por el Exactamente. grado de contaminación que hay en la herida. Claro. Entonces, aquí, bueno, quiero aprovechar en el hablar de términos de contaminación e infección. Cuando una persona se realiza un corte o una herida contusa con un elemento inerte, ¿no? Que no tiene vida, como por ejemplo la piedra, ¿no? Las bacterias de vía libre, o sea, las bacterias que viven en estos elementos inertes, viven bajo la forma de esporas o bajo cualquier otra forma de vía libre. No viven bajo la forma activa, sino bajo una forma inactiva, ¿no? Y esperan una oportunidad, ¿no? Que el medio biológico a su alrededor sea propicio para recién poder desarrollar la enfermedad. Entonces, imaginemos que ese trabajador se cortó con un haz de hierro, obviamente en ese haz de hierro hay bacterias, pero en la forma inactiva, que ingresan hacia la herida bajo la forma de esporas, y obviamente al encontrar pues sus nutrientes, al encontrar irrigación, encuentra con un medio, una temperatura ideal, para liberarse de sus esporas y convertirse ya en bacterias infectantes. O sea, que desarrollen infección. Entonces, para que pasen de ese proceso de vida inactiva a un proceso de vida activa, aproximadamente necesitan un tiempo de 6 a 8 horas. Para pasar de ser agentes contaminantes a ser agentes infecciosos. Cuando una herida ya está infectada, ya están proliferando bacterias, ya se han multiplicado, si nosotros cerramos esa herida, lo que estamos generando es que la puerta de entrada de la bacteria, estamos cerrándola para que no pueda salir. O sea, encerramos esa bacteria ahí adentro y hacemos que esa bacteria pueda profundizarse en cuanto a su infección e irse mucho más profundo. Entonces, es necesario, antes de poder hacer un cierre, controlar la infección. Lavar profusamente la herida, darle antibióticos, hasta tener controlada la infección para recién poder decir que o la dejamos que cierre por segunda intención si es que la herida no es muy profunda, o si la herida es muy profunda, ayudarla o contribuir con un cierre por tercera intención una vez que se haya controlado la enfermedad. Entonces, eso es lo que le tienen que explicar a ustedes a su paciente, porque a veces viene ese señor que viene después de 12, 15 horas y que no ha sido suturado y quiere que lo suturen, obviamente les va a reclamar y ustedes le tienen que saber explicar por qué no lo pueden suturar. Pero ¿qué pasaría si el que viene es un paciente con si llega a la emergencia ahorita un paciente con una herida por mordedura canina, una herida mordedura de perro? ¿Qué ha pasado hace una hora? ¿Esa herida también es una herida contaminada o esa herida ya es una herida infectada? ¿Qué dices, Diego? ¿Me dice por una mordedura de perro? ¿Sí? De perro, de gato, de murciélago, ya, una mordedura de ser humano si quieres. Esa ya es Em, una herida infectada, porque las bacterias que están en la boca del perro, del ser humano, del hecho, no son bacterias que viven bajo la forma inactiva.
Esas sí son bacterias infectantes, no son bacterias contaminantes. Por lo tanto, toda herida por mordedura, o sea, que ha sido desarrollada por un agente biológico, es considerada una herida infectante desde el inicio. Las heridas por mordedura canina, humana, de gato o de cualquier animal no deben ser suturadas, porque son heridas infectadas, independientemente del tiempo que haya pasado. Si son heridas muy desgarrantes o ¿no? Se puede afrontar, pero siempre dejando espacios para que pueda ser lavada profusamente de forma constante. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, en aras del tiempo. En aras del tiempo. Voluntario para que quiera presentar su revista. Solo uno. ¿Nadie? Doctor, Ya. ¿la revista o la diapositiva, el artículo? No, la revista, nada más quiero que me hagan un resumen de su revista. En 3 minutos. Ahí, ya, entonces yo voy a escoger. A ver, ya, Rayleigh Pimentel, que no pudo, que tenía su micrófono mal. A ver, preséntame por favor tu revista, o dime de qué se trata tu artículo de revista, y hazme un resumen de ello, ¿no? De qué se trata, cuál es la conclusión. Sí, doctor. Si me permite, le estoy descargando porque tuve problemas al inicio con mi micrófono y tuve que cambiarme de dispositivo. Si me da un segundito. Ok, a ver. Sí, está descargando. Listo. Ahora voy a compartir. ¿Qué se demora tanto? Pero no es necesario que lo compartas. Descríbelo más, no, o explícame, cuéntame de qué trata. Perdón, doctor, estaba hablando con el micrófono apagado. El artículo que yo leí era sobre el tratamiento de las cicatrices queloides. Las cicatrices queloides son lesiones que pueden ser permanentes, sobresalen, muestran muchas áreas irregulares y generan complicaciones en el paciente porque hay efectos bastante notorios. Entonces, el artículo hace la mención que se llevó desde el 2007 al 2019, un estudio retrospectivo y prospectivo, en el que le hacían un tratamiento quirúrgico a esa herida cicatricial, lo retiraban y luego exponían a la radioterapia. Y vieron que tenía mejores resultados, ya no se volvía a formar una cicatriz queloide, y era mucho mejor que inyectar con corticoides, era mucho mejor que solamente hacerle el tratamiento quirúrgico, el combinar la radioterapia, entonces tenían muchos mejores resultados. Y se hicieron, como fueron distintos pacientes, algunos pacientes lo tenían en la región del hombro, el queloide, por las vacunas, ¿no? Otros lo tenían en la región dorsal, otros lo tenían en la región pectoral, y otros lo tenían en la región auricular. Los pacientes que mostraron mejores resultados fueron los pacientes que tenían queloide en la región auricular. Entonces, de eso más o menos trataba el artículo. O sea, específicamente se referían al tratamiento, a la radioterapia complementaria a la cirugía. Sí, doctor. El estudio era del tratamiento quirúrgico agregado al tratamiento de la radioterapia. ¿Ya?
A ver, voy a leerlo más en detalle. Miren, con respecto al tratamiento de las cicatrices queloides, en realidad, si bien es cierto, esto es más un tema de cirugía plástica, pero viene o continúa constituyendo un gran problema, sobre todo, repito, para los cirujanos plásticos, ¿no? Porque, en primer lugar, depende mucho de factores intrínsecos de la propia persona. No todos los pacientes desarrollan cicatrices queloides. Tiene que ver con un sobreexagerado, vamos a decir así, una sobreexagerada respuesta en el proceso de cicatrización. Y que genera, obviamente, pues, en el paciente una repercusión, incluso hasta desde el punto de vista mental, el verse así con esas cicatrices tan feas y que también tienden a ser bastante dolorosas porque sensibilizan toda esa zona. Se han probado innumerables tratamientos, la radioterapia es uno de tantos que hay, que también tiene respuesta parcial, ¿no? Tampoco no es una respuesta completa, no es por lo menos general. En la actualidad podríamos decirle que la terapia con inyección de células madre sobre la zona de la cicatriz queloide después de una resección de cicatriz probablemente es el que de todos los tratamientos ha tenido cierta mejor respuesta. Lo que en la actualidad podríamos decir de que ningún tratamiento de forma individual sobre las cicatrices queloides ofrece respuesta positiva, que es necesario la combinación de varios tratamientos. Y la mejor elección, y que a veces esta elección de tratamientos múltiples se va en función a las pruebas que se vayan haciendo a cada paciente. Es decir, hay pacientes en las cuales se ha hecho la resección más la radioterapia, como lo explica o como lo señalas en tu artículo. En otros funciona la radioterapia, la cirugía, más la crioterapia, que es la aplicación de métodos fríos sobre la zona en pleno acto operatorio. En otros pacientes funciona mejor, bueno, por años se ha practicado la famosa infiltración con corticoides, ¿no? En otros funciona bien la infiltración más la radioterapia, o sea, terapias combinadas. La que ha funcionado mejor en casi la mayoría, ahora último, es la inyección de células madres y luego posteriormente una cirugía. Pero lo que podríamos decir a ciencia cierta es que ningún tratamiento es 100% efectivo ni 100% bueno para todos, que va a depender mucho de cada paciente, de la idiosincrasia de cada paciente y de la respuesta del tratamiento sobre el mismo. Muy bien, chicos, voy a revisar cada uno de sus artículos de todas maneras, y en función a ello, igual con ello les pondré las notas de seminario. Gracias, doctor. Muchas gracias por haber participado hasta tan tarde. Espero que les haya servido. La clase ya la compartí con el delegado, él seguramente se las hará llegar a todos ustedes y conmigo creo que si no es hasta la tercera o a la cuarta semana en que vamos a hablar tengo dos teorías más con ustedes, una es cirugía bariátrica y la otra es cáncer gástrico. Hasta la próxima, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.